por su gravedad. La pregunta que yo me hago aquí tiene entonces más que ver con el concepto de enfermedad que con la existencia del problema de la obesidad. Igual que el resto del mundo, yo también estoy convencido de que la obesidad es un grave problema de salud pública. Pero me pregunto si realmente todos los gordos están enfermos. Cuando yo era estudiante de secundaria, hace 2 o 3 años, mis jóvenes compañeritas, preocupadas por el aspecto físico de los muchachos, a quienes veían, como es natural, como posibles parejas, los habían clasificado de acuerdo con sus respectivas siluetas en 2 grupos: los gorditos simpáticos y los cerdos asquerosos. De modo que hay diferentes grados de obesidad, por lo que estaríamos tentados a aceptar que se puede estar gordo sin estar enfermo, pero que cuando uno ya no cabe por la puerta del metro, puede ser que ya no esté completamente bien. La idea de que la obesidad es una enfermedad es relativamente reciente, aunque Hipócrates señaló: las personas obesas tienden a enfermar y a morir más jóvenes que las delgadas. A lo largo de la historia, la obesidad con frecuencia se ha asociado con el ocio, con la molicie, con la riqueza y hasta con cierta maldad. Pero también es cierto que abundan los personajes, tanto históricos como fantásticos, de carácter alegre, simpáticos y hasta benévolos, que también son gorditos. Vemos la siguiente, por favor. Aquí ven ustedes a 3 de ellos: a Falstaff, la famosa ópera, a Baco, el rey de la felicidad, y pequeñito ahí a Sancho Panza. Pero el ingreso de la obesidad en el mundo de la patología no tiene más de una década, y quizá menos. Hay un interesante libro, la siguiente por favor, que se llama La política de la gordura, la verdadera historia detrás de la epidemia de obesidad en América, así entendido como lo usan los norteamericanos en Estados Unidos. Este libro apareció en 2005, fue publicado por una editorial en Tacha, la Oxford University Press, y es del doctor Eric Oliver, quien es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago. Este hombre, después de señalar que los medios, no pocos funcionarios de salud pública, han adoptado ya el mote de la epidemia de obesidad para referirse al aumento progresivo de peso de los ciudadanos norteamericanos, que en realidad ha sido de 8 o 12 libras, o sea, más o menos de 4 a 6 kilos en los últimos 20 años, dice lo siguiente, dice: encuentro que la caracterización de la obesidad como una enfermedad tiene menos que ver con las consecuencias negativas del exceso de peso para la salud y más con varios incentivos políticos y financieros de la industria de la pérdida de peso, de la profesión médica y de la burocracia de la salud pública. La imagen de la epidemia fue promovida por la técnica de ilustrar la información sobre los aumentos de peso por medio de mapas en PowerPoint. Yo sostengo que tal caracterización es problemática en vista de lo inconcluyente de los datos científicos y de la ausencia de regímenes efectivos e inocuos para perder peso. Denominar al aumento de peso de los norteamericanos como una enfermedad epidémica seguramente causará más daño que bien. Frente a las ideas contemporáneas sobre la obesidad como enfermedad, esta realmente es una postura no solo minoritaria, también arriesgada, y yo diría que hasta valiente. Oliver tiene plena conciencia de que más le vale documentar sus afirmaciones en forma sólida, lo que en mi opinión lo hace de manera satisfactoria. Sus datos numéricos son específicos. En el año 2000, un extenso estudio de Flegel y colaboradores, multiinstitucional, encontró que el exceso de peso solo causó
28,000 muertes en los Estados Unidos, cifra menor que la que causó la deficiencia de peso. También señala que muchos de los estudios que establecen una asociación específica de la obesidad con diferentes padecimientos no toman en cuenta otros factores como la dieta, ejercicio, historia familiar, etc. No se sabe exactamente cómo el exceso de tejido adiposo afecta al organismo. Cuando se trata de una obesidad monstruosa, así llamamos técnicamente al aumento de más del 100% del peso por encima del peso ideal, puede haber daño articular, interferencia con el desempeño de otras funciones como la respiratoria. Pero estos casos de obesidad, cuya existencia real nadie niega, son excepcionales. Y la preocupación actual con la llamada epidemia de obesidad no se refiere a nada más a ellos, se refiere especialmente a muchos otros gorditos más o menos simpáticos. De acuerdo con Oliver, todo esto empezó con William Dietz, un médico pediatra que en 1997 abandonó su posición académica en la Universidad Tufts de Boston para aceptar la dirección de la División de Nutrición y Actividad Física de los Centros de Control de Enfermedades, los famosos CDC norteamericanos. Este médico, Dietz, estaba convencido de que la creciente obesidad de los norteamericanos era un problema nacional de salud que debería enfrentarse, creando conciencia pública sobre su realidad y sus peligros. Y para lograrlo, creó unos mapas de los Estados Unidos que muestran la siguiente. ¿Están viendo ustedes, por favor, hasta que yo lo siga? Están viendo ustedes ahí estos mapas en donde se compara en 1991, el superior a la izquierda, 1993, 1996, 1998, es decir, 7 años de diferencia, con diferentes azules, con un plácido azul, a los estados con baja frecuencia de obesidad, y con un azul mucho más intenso y un poco agresivo, los que tenían mayor número de ciudadanos obesos. Y estos mapas aparecieron en internet, probablemente algunos de ustedes incluso ya los vieron, y en 1999 se reprodujeron en el Journal of the American Medical Association, que es la revista con mayor difusión médica norteamericana, en un número especial dedicado a la obesidad, que incluyó un artículo triunfal de Dietz sobre la epidemia de la obesidad. Este mismo autor, Oliver, la siguiente por favor, publicó en esta revista, es una revista muy seria, un artículo en el que lamenta la reciente transformación de los síntomas en enfermedades, como por ejemplo la presión alta se ha transformado en la enfermedad llamada hipertensión arterial. El malestar generalizado ya se conoce como depresión. Los niños traviesos ahora son trastornos deficitarios de la atención. La impotencia sexual es la disfunción eréctil. Dice que todo esto es consecuencia del éxito de la medicina al reducir o eliminar enfermedades, como nos acaba de decir el doctor Sotelo, como la viruela, el sarampión, la poliomielitis o la tuberculosis, y concluye que tales triunfos médicos cambiaron las prioridades de las CDCs, de las instituciones privadas de apoyo, como la famosa marcha de los 10, March of Dimes, para la poliomielitis, y agrega, dice, y de no pocos investigadores biomédicos que entonces buscaron nuevos campos para desarrollar sus actividades. Pero los verdaderos villanos de la historia, según Oliver todavía, surgen cuando uno se pregunta, ¿a quiénes les conviene que la obesidad sea una enfermedad? Y la respuesta sorprende por el número y la variedad de los posibles beneficiarios de esta metamorfosis patológica del exceso de tejido adiposo. En primer lugar aparecen los médicos especialistas en adelgazar gordos, que de esta manera promueven su práctica clínica. También figuran las agencias gubernamentales de salud, como las famosas CDCs,
que usan a la obesidad como un problema de salud para promover aumentos presupuestales provenientes del Congreso de este país. Siguen en la lista los investigadores científicos centrados en el problema de la obesidad, que entonces pueden obtener más recursos, mejorar su situación académica y hasta aumentar su poder público. Y también se encuentran ciertas organizaciones civiles, como la Asociación Americana de la Obesidad, fundada en 1995, con el propósito específico de lograr que el gobierno y las compañías de seguros consideraran a la obesidad como una enfermedad grave, objetivos que lograron, en parte gracias al apoyo incondicional que esa asociación recibe de algunas compañías comerciales dedicadas a fabricar drogas o dietas para bajar de peso, como la famosa Weight Watchers, la Jenny Craig, la Slim Fast, Hoffman La Roche y otras más. Es interesante que también algunos pocos científicos se suman a la campaña en favor de considerar a la obesidad como una enfermedad epidémica, pero por la razón opuesta, en vista de que no anticipan ningún beneficio económico o de otros tipos, sino más bien por su combate en contra de empresas que promueven refrescos con alto contenido de glucosa o alimentos chatarra con alto contenido de grasa. En las últimas décadas, las compañías farmacéuticas han invertido cientos de millones de dólares en lo que recientemente el Congreso Mundial de Obesidad llamó, y lo cito, la carrera para obtener las mayores ganancias en la historia de los productos farmacéuticos modernos. El premio en esta carrera no era la cura del cáncer o el remedio perfecto para las afecciones cardíacas, algo mucho más lucrativo, una píldora dietética segura y efectiva que convirtiera a todos los gordos en flacos y a todas las gordas en esbeltas modelos del Vogue. Cada año los ciudadanos norteamericanos gastan cerca de 46,000 millones de dólares en productos para bajar de peso. Y la industria farmacéutica naturalmente desea una parte de ese botín. Pero en realidad el consumo de productos para bajar de peso no obedece a problemas de salud, sino más bien a razones cosméticas. En la inmensa mayoría de los casos no se trata de enfermos que están tratando de bajar 30 o más kilos de peso, más bien de personas que desean reducir entre 5 y 10 kilitos de peso para verse más delgadas y más atractivas, como lo dicta la moda actual. Oliver publicó su último artículo sobre el concepto de enfermedad como una enfermedad epidémica en 2006. Sin embargo, fíjense que el 17 de enero del año 2012, apenas hace 2 años, el New York Times publicó la noticia, la siguiente, por favor, y la siguiente, este es el parte del artículo, pero esta es la noticia que apareció en el New York Times, y nos dice: después de 2 décadas de aumentos sostenidos, la frecuencia de la obesidad en niños y adultos en los Estados Unidos no ha cambiado en los últimos 12 años, lo que sugiere que los esfuerzos nacionales de promover dietas saludables y ejercicio han tenido muy poco efecto. Y fíjense que de especial interés es el comentario de la reportera, la autora de este artículo, que agrega: aunque es una buena noticia que la frecuencia de la obesidad no se ha incrementado en América, los datos también subrayan la naturaleza intratable del aumento de peso y señalan que el país se estará enfrentando a las consecuencias de la obesidad en la salud durante muchos años. Si es cierto que la frecuencia de la obesidad en la población ya no ha aumentado en los últimos 12 años, el concepto de enfermedad epidémica tendría que cambiarse por el de enfermedad endémica. El artículo del New York Times menciona que algo semejante se ha registrado en Inglaterra y en otros países europeos, y habla de una posible saturación de la población. Pero regresemos a la pregunta planteada como título de esta presentación: ¿es la obesidad una enfermedad? En principio, el camino para alcanzar la respuesta a esta pregunta parece fácil. En primer lugar, hay que definir las características específicas de la obesidad. Y en segundo lugar, juzgar si coinciden con las propias del concepto de enfermedad.
Pero de entrada surgen los primeros problemas, porque la obesidad no es un fenómeno único, expresable en una sola cifra, sino un conjunto de situaciones que se presentan con una amplia escala cuantitativa y con una gran variabilidad de expresión, casi tan heterogénea como el segmento de la población en que ocurre. Por otra parte, el concepto de enfermedad tampoco es un enunciado fijo y universalmente aceptado. Yo mismo he escrito un libro enorme, el siguiente, por favor, en 2 tomos, este es un comercial, en 2 tomos, en donde cuento la evolución histórica del concepto de enfermedad, que concluye comparando las diferentes posturas que compiten por la hegemonía en la actualidad. El conflicto mencionado pues no es aparente cuando se consideran estereotipos sobre los que es seguro que hay acuerdo generalizado. Por ejemplo, el siguiente, allá arriba a la izquierda vemos un cuadro de Botero que pretende no pintar personas obesas, él nada más pinta la realidad. Este es un conjunto que no tendríamos duda para identificar a este grupo como gorditos, ¿verdad? Como tampoco tenemos ningún problema para identificar a la dama que está en estado terminal de tuberculosis generalizada como una enferma. Y arriba a la derecha, pues no dudamos que el volumen de este caballero sea causa de algunos de sus problemas cardíacos. Pero ¿qué hacemos con el niño de abajo a la derecha? ¿Realmente lo podemos considerar como enfermo? Pues no, ¿verdad? Lo que diríamos es que es un niño gordito, ¿verdad? Está pues sanito, pero creo que no podría competir en una carrera de 100 metros planos. Entonces, este conflicto no es aparente cuando se consideran estereotipos como los que acabo de mostrar a ustedes, pero en cambio lo que nos interesa señalar con esto es que identificando a la obesidad como una enfermedad es una simplificación, oculta una realidad mucho más compleja y variable, constituida por problemas de muy diversa índole, no solo fisiológicos y patológicos, también semánticos, sociales y filosóficos. Tanto la negativa de que la obesidad sea una enfermedad o una epidemia actual, como lo hace Oliver en sus textos previamente citados, como la afirmación de que la obesidad no solo es una enfermedad, sino que actualmente estamos sufriendo una epidemia grave de ella, como lo promueven Dietz y casi todos sus seguidores en todo el mundo occidental, son generalizaciones útiles al nivel de la población en general, llamadas de atención a la existencia de problemas de salud pública que afectan a comunidades más o menos numerosas, pero tienen muy escaso impacto específico en situaciones individuales, que son mucho más complejas y requieren conceptos y definiciones mucho más precisas. Ya he mencionado que existen diferentes tipos y grados de obesidad, y que la definición de enfermedad se ha ido modificando con el tiempo y seguramente lo seguirá haciendo en el futuro. Sin embargo, no podemos dejar de actuar ante los problemas concretos de salud que nos presenta nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo se define la obesidad? Durante este simposio vamos a escuchar varios criterios, todos ellos basados en medidas de peso corporal en relación con la edad, la estatura y el género, y algunos de ellos con otros indicadores más, como la distribución y medidas de adiposidad en distintas localizaciones anatómicas. Estos datos numéricos se comparan con los obtenidos de sujetos normales, entre comillas, y esto se define de manera estrictamente objetiva y estadística, es decir, analizamos lo que existe, no con atención al otro sentido de la palabra normal, que es el sentido normativo, que quiere decir lo que debería existir. Desde el nacimiento, la mayoría de los seres humanos aumentan progresivamente en peso y estatura hasta alcanzar los límites correspondientes a nuestra especie, Homo sapiens, y lo hacemos siguiendo un patrón cuantitativo homogéneo bien conocido, que está representado por las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Estos son los sujetos normales y existe acuerdo generalizado entre los principales factores responsables de su normalidad
que son genéticos y ambientales, incluyendo la dieta y el ejercicio físico. Entre las distintas cifras que se usan para expresar en forma cuantitativa la normalidad del crecimiento hay uno, del que vamos a oír mucho hoy, conocido como índice de masa corporal. Este es el más generalmente utilizado y se expresa en la siguiente fórmula, que es el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros cuadrados. Por ejemplo, una persona delgada que pesa 50 kilos y mide unos 70 metros de estatura tendrá un índice de masa corporal de 50 dividido entre unos 70 por unos 70, o sea 2.89, lo que resulta en un índice de masa corporal de 17.8. Si relacionamos esta cifra con la edad y el género, se pueden establecer curvas como las que les mostré, que reflejen el crecimiento normal de hombres y mujeres en distintas comunidades. Otro ejemplo sería otra persona de la misma edad y del mismo género, que también mide unos 70 de estatura, pero que pesa 100 kilos. Si repetimos nuestra operación matemática, su índice de masa corporal será 34.6, o sea 2 veces mayor que el del primero. En la curva de crecimiento normal de su comunidad, ese sujeto estaría 2 veces por encima del promedio, y no hay duda de que al verlo todos lo consideraríamos como obeso. Pero tomemos ahora un tercer ejemplo. Otra persona que también mide unos 70 de estatura, pero que pesa 75 kilogramos. Su índice de masa corporal será 25.9 y su aspecto es robusto, pero muchos de nosotros no diríamos que está obeso, diríamos más bien que está bien dado, o aquí en Yucatán diríamos que está hermoso. Lo que estoy tratando de ilustrar es que el índice de masa corporal sirve para medir la relación entre el peso y la talla corporal en distintas edades, pero no para definir la obesidad. Esta es una definición arbitraria, pero no uso el término arbitrario en sentido peyorativo o despectivo, más bien como lo registra el diccionario de la Real Academia en su primera acepción. Arbitrio quiere decir facultad que tiene el hombre de adoptar una resolución con preferencia a otra. Dejo pues a mis colegas en este simposio la tarea de definir la obesidad, y ahora voy a referirme al otro miembro del título de mi pregunta, de mi ponencia, y es la enfermedad. La pregunta era si la obesidad es una enfermedad. Ya hemos visto que el concepto de obesidad es complejo, que ha cambiado con el tiempo y que requiere un análisis multidisciplinario. Les anticipo que el concepto de enfermedad no es menos complejo, y de entrada yo diría que además es mucho más general, porque abarca a todas las enfermedades, es toda la patología. ¿Qué es pues la enfermedad? No voy a aburrirlos con un resumen histórico del concepto de enfermedad, nada más voy a tratar de establecer una base común. Cuando todos decimos que alguien, yo o cualquiera de ustedes, está enfermo, la fiebre tifoidea o el cáncer de la próstata son enfermedades, pero ¿qué pasa con la calvicie, o el albinismo, o la menopausia, o las muchas otras manifestaciones de la senilidad? Peinar canas, los que todavía podemos, no es un signo de enfermedad, pero el viejito que ya no puede salir a caminar 5 kilómetros diarios todos los días, está enfermo. Adelanto que desconozco la respuesta adecuada a estos problemas, que en cambio tienen que ver con la obesidad como enfermedad. En principio hay una diferencia fundamental entre estar sano y estar enfermo. Todos hemos tenido esta doble experiencia y por lo tanto la conocemos bien. ¿Cuándo es la obesidad una enfermedad? Todos tenemos amigos y amigas más o menos gordos que funcionan perfectamente bien dentro de nuestra sociedad, y otros que tienen problemas más o menos graves de adaptación, de modo que podemos iniciar clasificando a la obesidad en dos grupos: la obesidad funcional y la obesidad disfuncional. Los obesos funcionales son en mayoría solo un poco gordos, su índice de masa corporal queda dentro de la categoría de sobrepeso. Muchos de ellos muestran adiposidad excesiva abdominal, o bien distribuida también en las extremidades, sobre todo en las inferiores, sobre todo en las damas, lo que
que les obliga a usar ropa de tallas grandes o extra grandes. En general son buenos comelones y se preocupan poco por su exceso de peso. A veces dicen cosas como la siguiente: la semana próxima ya me voy a poner a dieta. O bien, a mí la gordura no me ha estorbado para nada. Siempre he sido gordo y siempre he sido sano. Entonces todos sabemos muy bien que el primero de estos compañeros nunca se va a poner a dieta. Mientras que el segundo tiene razón, siempre que no incluya al futuro en su optimismo. Porque aunque no está enfermo y siempre ha sido sano, lo ha sido en un estado distinto de sujetos sanos de peso normal. Y la diferencia consiste en lo que conocemos como factores de riesgo. Esto significa que el sobrepeso aumenta las probabilidades de que el sujeto se enferme de distintas cosas en un futuro más o menos cercano o lejano. Por ejemplo, un sujeto obeso funcional tiene más probabilidades de enfermarse de diabetes mellitus tipo 2 que un sujeto no obeso de la misma edad y sexo. La obesidad, aunque sea funcional, también es un factor de riesgo mayor para desarrollar hipertensión arterial, síndrome metabólico. Naturalmente hay diferentes grados en los factores de riesgo para las distintas enfermedades que afectan con mayor frecuencia a los obesos disfuncionales. Siguiendo con el ejemplo de la diabetes mellitus tipo 2, el factor de riesgo de un obeso funcional para sufrirla en el futuro es de 50%. Aumenta al 75% si sus padres también son obesos y al 100% si también son diabéticos. La medicina todavía no ha acuñado un término específico para designar esta situación peculiar. Aceptamos que la palabra sano, la siguiente, por favor. La palabra sano significa capacidad plena para desempeñar normalmente todas las funciones características de la especie Homo sapiens. Pero ¿cómo identificamos al sujeto que actualmente está sano, pero que ya afronta un futuro significativamente más cercano a la enfermedad que los demás miembros de su sociedad, de su misma edad y sexo, pero de peso normal? No tenemos un término para esto. La inexistencia de esta categoría se debe, creo yo, al interés tradicional de la medicina en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades. Y por el otro, a su descuido, hasta tiempos recientes, de la posibilidad de prevenir la aparición de estas enfermedades. La orientación médica tradicional puede etiquetarse como terapéutica, en contra de la más reciente, que se llama preventiva o profiláctica. Si cuando te enfermas yo puedo curarte, que eso haga. Pero ¿qué tal si yo también puedo evitar que te enfermes? Para poder hacerlo, necesito mucha más información sobre por qué te enfermas, cuándo te enfermas y de qué te enfermas. Cuando un individuo clínicamente sano, que no se siente enfermo de nada y que funciona normalmente, pero a quien en algunos estudios rutinarios realizados, por ejemplo, por una compañía aseguradora, como la medición de la presión arterial o la determinación de azúcar en la sangre, se le encuentran desviaciones anormales, como hipertensión o hiperglicemia, que sabemos aumentan el riesgo de la aparición en el futuro de enfermedades más o menos graves, como infarto del miocardio o diabetes mellitus tipo 2, ¿cómo podemos clasificarlo? Este individuo está sano hoy, pero ya no es normal, porque algunos parámetros de su fisiología se apartan de la normalidad, definida en forma estadística en personas de su misma edad y sexo. Pero nuestro sujeto tampoco está enfermo, porque conserva la capacidad plena para desempeñar todas las funciones características de la especie Homo sapiens. Como no tenemos un término médico adecuado para referirnos a él, como sí tenemos para los sanos y los enfermos, en la jerga profesional hemos optado por referirnos no al sujeto mencionado, sino a sus características anormales, a las que llamamos entonces factores de riesgo. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta original era: ¿es la obesidad una enfermedad? Puede responderse diciendo sí, a veces, cuando interfiere con una o más de las funciones características de nuestra especie. Pero además, aun cuando todavía no tenga este efecto aparente, la obesidad sigue siendo un problema de salud como factor de riesgo de otras enfermedades. Y es con este doble carácter de enfermedad establecida por un lado
y de factor de riesgo por otra, como conviene que nos enfrentemos a la obesidad. Y aquí concluye lo que yo tenía preparado para compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.